Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and today I'm joined by Fande Falcone, who is an ecological economist, professor at the Latin American Faculty for Social Science here in Quito, Ecuador. And he's also a former member of the government of Rafael Correa, taking positions in the planning ministry and also in the foreign ministry, and was also responsible for the very interesting Yasuni initiative. So we'll talk about various issues relating to that initiative and to the climate change policies of Ecuador and the region, and economic development in Latin America. Thank you for joining us. Gracias por venir. No, a ti, gracias por la entrevista. Un gusto estar en Telesur. So my first question for you is has to do with the UN summit that is coming up now in September, at the end of September, with regard to sustainable development. What do you think is the outcome that one could hope for at this point for such a summit, especially in view of the upcoming climate change summit that's coming up in November and December in Paris, which will be especially important for the world and for the future of humanity? Creo que el mundo no es sustentable y tampoco se está desarrollando. Es decir, cuando uno mira las distancias sociales que hay en el planeta, que las estamos advirtiendo, hay varios libros, el de Atkinson, el de Piketty, este economista francés, que nos dicen que las brechas sociales se han agrandado en el planeta. Y con ello también las brechas de distribución de los ingresos y con ello también las brechas de las emisiones de CO2. Hay unas responsabilidades que tienen los países ricos, que son los que más emiten contaminación, y el resto del planeta estamos asistiendo a una especie de fiesta como fumadores pasivos. Entonces yo creo que hay una gran hipocresía del mundo rico en no reconocer sus debidas responsabilidades. Y hemos visto cómo sistemáticamente las últimas cumbres de cambio climático y los últimos encuentros de sustentabilidad en el mundo han fracasado estrepitosamente. Es decir, no se ha podido tener un acuerdo post-Kioto, que es un acuerdo de mínimos para lograr reducciones efectivas de emisiones de CO2, particularmente de los llamados países ricos que están en el anexo 1, y el resto del planeta está viendo absorto cómo estamos rebasando los límites planetarios y afrontando una crisis de dimensiones mayúsculas. Yo creo que estamos frente a una crisis de carácter civilizatorio, que rebasa con creces a una crisis económica, energética o alimentaria convencional. Estamos frente a una crisis de haber rebasado los límites de capacidad de absorción del planeta y por eso se genera un conjunto de desórdenes. El desorden más importante que tiene la humanidad en términos físicos es el cambio climático. Pero, insisto, esto está aparejado con un conjunto de desórdenes en el orden social que también nos llevan a una especie de colapso civilizatorio. I want to come back to the issue of climate change, but since we're starting with the Sustainable Development Summit and also what you're talking about, the social issues that are related to the ecological issues, let me focus first on the social aspect. One of the things that you've been writing also a lot about is the concept of buen vivir, of good living. Is that, how would you see that, or can you describe to our viewers how that would constitute an alternative for a concept such as sustainable development or development in general? El buen vivir, digamos, es un concepto que plantea un distinto estilo de desarrollo. Yo creo que es una visión de vivir en coexistencia, en armonía con la naturaleza, en lograr una especie de prosperidad sin crecimiento, en un florecimiento de la vida humana. Hay una diferencia bastante importante con los tradicionales conceptos de crecimiento. Crecimiento económico significa expansión, significa una mayor producción, un mayor consumo, niveles de consumismo propio del capitalismo y del capital. Yo creo que frente a ese concepto ha surgido un concepto de desarrollo. El desarrollo significa ampliar las capacidades y oportunidades que tienen los seres humanos, y eso es muy loable, romper las injusticias, pero seguimos sin atacar otro de los elementos fundamentales, que es la relación y la coexistencia que debe haber entre el ser humano y la naturaleza. El buen vivir plantea que es posible generar oportunidades crecientes para los seres humanos en sus niveles y necesidades fundamentales: educación, salud, nutrición, que son aspectos esenciales en la coexistencia y en la vida social, poder hablar en público, tener dignidad como seres humanos, pero ata a un elemento fundamental que es la sustentabilidad ambiental.
Y cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, quiere decir la posibilidad de reproducirnos como individuos, pero también de reproducirnos como culturas. En esa, digamos, yo diría nexo esencial entre la vida y lo social, se construye un paradigma que yo diría que está en proceso de evolución, de construcción, de discusión, pero que tiene salidas prácticas. A mí me encanta ver cómo la Constitución ecuatoriana tiene un planteamiento muy concreto del buen vivir, igual que la Constitución boliviana, y cuando uno mira el plan quinquenal del Salvador, por ejemplo, del FMLN, uno puede advertir cómo el buen vivir está presente en su derrotero de vida, cómo se plantean como meta el alcanzar una sociedad del buen vivir. Es decir, estos conceptos que son finalmente ideas, se los plasma ya en la acción y la política pública concreta. Do you think that this concept of buen vivir is something that is catching on the level of these summits, for example, in the United Nations and the climate change summits? Yo lastimosamente veo que está Naciones Unidas muy encerrada alrededor de los conceptos de sustentabilidad, desarrollo sostenible, crecimiento verde, economía circular, que finalmente son lo que se llama en español un oxímoron, es decir, son absurdos, es algo así como decir la luminosa oscuridad o un instante eterno, es decir, son contradictorios entre sí, porque no puede haber un desarrollo sustentable. El desarrollo implica expansión, implica crecimiento económico, y el crecimiento económico tiene una carga entrópica bastante grande, y esto significa afectación a sistemas naturales, y en algunos casos niveles críticos, como son nuestros bosques, nuestros manglares, nuestros océanos, nuestros ecosistemas fundamentales, como todos los reservorios de agua, y a los latinoamericanos nos debe preocupar mucho esto, porque finalmente nosotros tenemos un pulmón enorme, que son nuestros bosques naturales, nuestros manglares, la capacidad de fijación, de absorción que tienen nuestros océanos de CO2, pero nos están contaminando. Es decir, hay una doble afectación. Por un lado, hay asimetrías en las gases de efecto invernadero, en la carga de gases de efecto invernadero. Los países industrializados tienen el 65% de la responsabilidad global. Y hay un gigante, que es el gigante asiático, China, que viene con unas tasas de crecimiento impresionantes. China viene creciendo en términos económicos en los últimos 25 años a tasas que fluctúan entre el 8 y el 10%. Este momento China es el cuarto emisor global de emisiones de CO2, es decir, y el resto somos nosotros. Los latinoamericanos tenemos un peso absolutamente marginal en esas responsabilidades, pero sin embargo de tener un peso marginal, estamos prestando el gran pulmón del planeta, que son nuestros bosques, como un espacio de purificación de ese aire contaminado. Entonces, por eso no nos recompensan, por eso nadie nos paga. Y no es que esté proponiendo necesariamente caer en los valores mercantiles o en los valores de cambio propios del capitalismo. Sin embargo, hay una falta de reconocimiento a todo el servicio ambiental que estamos prestando en forma gratuita. Entonces, cuando uno mira así, digamos, los temas, se encuentra que este tipo de conceptos son absolutamente contradictorios con la finalidad última de lograr una sustentabilidad. Yo diría que Naciones Unidas también está anquilosada en términos de la discusión conceptual y en los elementos mucho más operativos, que es llegar a un acuerdo vinculante. Hay quienes hablan de una crisis de la gobernanza en el sentido internacional, es decir, Naciones Unidas no es capaz de lograr acuerdos de mínimos en uno de los elementos, insisto, más fundamentales que tiene la humanidad, como es el rebasamiento de límites planetarios y cuya expresión más de fondo es el cambio climático. When you talk about the contribution that Ecuador is making towards improving the global climate in the form of its rainforests, for example, this of course touches also on an initiative that you were very much involved in, which was the Yasuni initiative, where the government of Ecuador basically suggested to the world community to compensate Ecuador for not exploiting the oil resources in that region, which is a biodiverse forest region. What happened with that? Why didn't that move forward for you? And do you think that's still, despite the failure of that initiative, do you think that's perhaps still a viable model for going forward? Voy a tratar de contestar la pregunta desde otro ángulo. Antes de que el Papa lance la encíclica ecológica que Laudato Si, que ha generado una gran conmoción internacional, no solo para los fieles católicos, 1.200.000 fieles que aproximadamente hay en el planeta,
sino considerando que el Papa es un líder espiritual y también jefe de un Estado, del Estado del Vaticano, que ha tenido una gran resonancia internacional. Hubo un encuentro organizado por el Vaticano cuyo único jefe de Estado invitado fue el presidente Rafael Correa. Fue un debate a nivel de científicos internacionales para la preparación final de la encíclica. Y entre otras cosas, el presidente Correa fue invitado justamente por sus posturas internacionales frente a elementos fundamentales de la discusión ambiental internacional. Ahí están, por ejemplo, la propuesta que ahora se llama la propuesta Daly Correa, es decir, la posibilidad de colocar un ecoimpuesto o un gravamen ambiental a las exportaciones de petróleo como una forma de retribución para parar los elementos de cambio climático. Ahí está, por ejemplo, la iniciativa Yasuní-TT, a la cual tú haces alusión y a la cual me voy a referir después. Pero también están las posturas firmes que ha habido por parte del Ecuador de que exista un reconocimiento de las deudas ambientales, que el Papa lo recoge en la encíclica. El Papa en la encíclica dice, hay una deuda que tienen los países industrializados del norte rico hacia los países del sur. Y esta deuda genera también mecanismos perversos, digamos, de carácter financiero, porque para pagar esa deuda, la deuda financiera que nosotros tenemos con el mundo rico, muchas veces deuda malavida, inmoral, injusta, corrupta, que por parte de los acreedores externos de nuestro país, y también con la complicidad de las burguesías nacionales de nuestros pueblos, se han generado, porque para pagar estas deudas implica también que nosotros tengamos procesos extractivos altos y por lo tanto nuestras cargas ambientales aumentan. Es decir, hay una relación bastante estrecha entre deudas financieras y deudas climáticas. Pero, digamos, el Ecuador ha tenido este tipo de planteamientos internacionales. Yo creo que cuando uno mira el caso de la iniciativa Yasuní-TT, uno podría decir fracasó a nivel internacional justamente por la hipocresía global, por la falta de asumir responsabilidades comunes. Te lo voy a plantear esto desde otro escenario. La revista Nature acaba de publicar un artículo en enero de este año, es una de las revistas más prestigiosas a nivel internacional, una revista norteamericana, que reconoce no solo la existencia del cambio climático, que ya es un lugar común, sino que reconoce que hay una especie de activos tóxicos. ¿Cuál es el concepto de activo tóxico? Significa que las empresas petroleras, mineras y gasíferas no pueden extraer todos sus recursos porque sobrepasarían el umbral de los 2 grados centígrados. Entonces, no pueden extraer el 33% de las reservas de petróleo, no pueden extraer la mitad de las reservas de gas y cerca del 75% de las reservas de carbón. ¿Por qué pasaríamos de este umbral de los 2 grados centígrados? Entonces, en ese sentido, acumulan unas reservas tóxicas. Es decir, lo que te quiero decir que la propuesta Yasuní-TT, que consiste en dejar el petróleo en el subsuelo, se adelantó a una discusión internacional porque ahora estamos viendo la imposibilidad de sacar todas las reservas internacionales. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es ¿dónde se debe mantener el petróleo en el subsuelo? Y la respuesta que creo que debería ser consecuente con eso es en aquellos sitios donde la biodiversidad y la vida vale más, donde existen culturas humanas, donde existe biodiversidad enorme en términos relativos. Y ese es el caso del Parque Nacional Yasuní. Entonces yo diría que ciertamente la propuesta no tuvo viabilidad, entre otras cosas por la falta de responsabilidad del mundo rico. Y de una u otra manera la propuesta se adelantó a un momento histórico y creo, desde mi punto de vista, más en una coyuntura de baja de precios del petróleo como la actual, que se debe relanzar esta iniciativa, no solo desde el Ecuador, sino de todos aquellos países que tienen una alta biodiversidad relativa y coexistencia de culturas humanas en ellas. This brings me to another related issue, which is when you talk about the contradiction between development and ecological sustainability. Of course, many people have argued in the past and continue to argue that capitalism needs constant development in order to survive, in order to function. As a matter of fact, some people say that it needs at least 3 or 4% of economic growth per year in order to function at all. Otherwise, it basically collapses and you have recession, etc. So isn't the implication then that we need to find a different economic system in order to survive ecologically? I mean, in other words, does that make a green capitalism impossible? What do you think? Yo creo que es imposible un capitalismo verde. El capitalismo, por definición, es la sobreproducción, es la sobreexplotación de recursos naturales en aquellas zonas donde ya no existen. Es impeler a estos consumismos y estas obsolescencias programadas.
Obsolescencia programada nos hace alusión a lo que implica la cotidianidad de nuestras vidas. Somos consumistas, tenemos un producto y queremos de la siguiente generación, pero no nos damos cuenta que al querer de la siguiente generación en refrigeradoras, autos, celulares, lo que estamos generando es un conjunto de basura tóxica también que va hacia un receptor, que es la naturaleza. La Tierra es un sistema cerrado y finito, no es posible tener dos tierras, no es posible enviar la contaminación a Marte o a otra galaxia. La contaminación se queda en nuestro sistema y por lo tanto genera un conjunto de efectos. Ese es el modo de producción capitalista, que siempre nos crea necesidades fatuas, que no son las necesidades reales. Y por eso yo creo que la lucha por el cambio climático es una lucha anticapitalista. Es una lucha que debe enfrentarse desde una visión anticapitalista y desde ahí consolidar un poco la estructura de los gobiernos progresistas y los movimientos de justicia social del norte y del sur, porque yo creo que hay luchadores y ambientalistas del norte y del sur. Cuando las mujeres en la India se abrazan a los árboles en el movimiento Chipka para que no los derriben, estamos hablando de un ecologismo, que no sabemos si ellas se declaran ecologistas, y si saben la palabra ecologista, pero son ecologistas. Cuando las mujeres aquí en el manglar de Esmeraldas dicen que no se debe deteriorar estos manglares porque es parte de su subsistencia diaria, porque de ahí recogen las conchas para la alimentación, estos moluscos que sirven de alimentación. No sabemos si ellas se declaran ecologistas o no, pero son ecologistas. Estos son los movimientos de ecologismo social desde el sur, que creo que tienen que tener un nexo muy fuerte con aquellos gobiernos progresistas en una visión única que está viviendo América Latina, independientemente de nuestros matices ideológicos, de nuestros matices de algunos puntos que puedan estar alrededor de la discusión internacional. El gobierno de Venezuela, el gobierno del Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Brasil, el de El Salvador, persiguen objetivos comunes, que es lograr justicias sociales. Creo que en esa agenda debe estar también la justicia ambiental con mucha más fuerza y debe haber una comunión mucho más alta con los movimientos de justicia social. Entonces, creo que efectivamente hay una contradicción en decir lograr un crecimiento verde, porque como decíamos, el crecimiento finalmente es más producción, más consumo y por lo tanto más deterioro ambientales por las únicas leyes que existen en la naturaleza, que son las leyes de la termodinámica y fundamentalmente la ley de la entropía. Going back to the climate change summit, so given that scenario or that situation of the contradiction between an ongoing capitalism and capitalist economic system and the extremely important need to reach an agreement that would limit CO2 emissions and the increase in the temperature by no more than 2 degrees centigrade, how do you see the future, or how do you see the outcome of this summit that's coming up in November and December? Do you think that it will be possible to reach an agreement? Mira, yo espero que con optimismo que lleguemos a un acuerdo. El mundo ha depositado muchas esperanzas en la Cumbre de París para que se lleguen a acuerdos vinculantes en términos de reducción de emisiones de CO2. No obstante, digamos, ese optimismo que creo que es necesario mantenerlo, por algunos acuerdos preiniciales que ha habido fundamentalmente entre Estados Unidos y China, yo creo que sí nos estamos enfrentando con una realidad muy drástica. Nadie quiere parar la máquina del crecimiento económico, nadie quiere poner el freno al crecimiento económico. Y el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, señala que incluso si nosotros detuviéramos la máquina del crecimiento económico en este momento, los efectos perversos del cambio climático perdurarían cientos de años más. Es decir, por eso yo digo, estamos frente a una crisis de civilización de un corte agudo. Y a mí me parece que es como esta idea del dilema del prisionero en teoría de juegos, que tenemos 7.300 millones de almas poco colaborativas en este planeta y no encontramos, digamos, nosotros una colaboración que debe existir fundamentalmente de los países ricos para decir, bueno, vamos a tomar medidas de corte vinculante, vamos a reducir en forma drástica nuestras emisiones de CO2, vamos a parar y frenar la máquina de crecimiento, vamos a hacer caso a aquellos que nos dicen que hay que decrecer nuestras economías porque ya no es posible crecer más en términos de los países ricos. Entonces, en ese sentido, yo tratando de ser optimista, veo en general que cuando uno analiza lo que ha pasado con las últimas cumbres de cambio climático, no ha habido este tipo de acuerdos vinculantes. El otro punto de enorme importancia en la discusión de cambio climático
tiene que ver con aquello que se llama las medidas de mitigación, compensación por efectos de cambio climático. Yo creo que la opción del sur no es pedir caridad, es exigir justicia, es exigir derechos. Nosotros no estamos pidiendo ningún tipo de caridad. Y en esa exigencia de derechos, las afectaciones del cambio climático, esta fiesta del mundo rico que nos afecta a todos, van a traer y traen enormes consecuencias. No se puede hacer una vinculación, por ejemplo, muy directa, científica, entre un mayor fenómeno del Niño y el cambio climático, pero sí se puede decir, se puede afirmar con cierta certeza científica que el cambio climático está acentuando la posibilidad de que cada vez tengamos niños o fenómenos del Niño mucho más fuertes. Por lo tanto, afectaciones a nuestros procesos económicos, por lo tanto, afectaciones a nuestra economía, que cada vez tiene que hacer más gastos mitigatorios, más gastos defensivos para el cambio climático. Si le ves la relación, es decir, el mundo nos está contaminando, el mundo rico, nosotros tenemos que hacer los gastos para protegernos de esa contaminación. Y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, publicó un estudio muy interesante hace un par de años, me parece, y decía que las afectaciones en términos económicos van a ser entre el 3 y el 7% del Producto Interno Bruto. Eso es casi lo que para muchos países son los recursos por inversión extranjera directa. Es decir, hay una afectación enorme. En ese sentido, las cumbres de cambio climático también deben de discutir cuáles son las medidas compensatorias que se va a hacer para los países del sur. Es decir, no solo está el limitar las emisiones del mundo rico, sino también las medidas compensatorias. Esos dos grandes acuerdos tienen que estar presentes en la cumbre de París. There's apparently also a contradiction between the fact that on the one hand countries such as the ALBA countries of Bolivia, Ecuador, Venezuela and other countries are pushing for a very strong agreement, but on the other hand they themselves have some major reserves in petroleum reserves and are major producers also of hydrocarbons. How is that going to work for them? That is, if the agreement requires a reduction in the consumption of hydrocarbons, at the same time their economies depend on the production of these natural resources. Hay varias formas de contestar esta pregunta. Te voy a empezar tal vez por una metáfora y una alegoría. El Deutsche Bank, que es el banco más importante de la República Federal Alemana, tiene derivados financieros equivalentes a 20 veces más altos que el PIB alemán. Es decir, estamos en un mundo del capital financiero. Ese capital financiero domina incluso a los estados. Se habla ya de que ese capital financiero rebasa a la capacidad de los estados nacionales. Estamos frente a ese mundo. Ahora, ese mundo financiero, ese mundo de lo virtual, se sostiene fundamentalmente sobre aspectos reales, sobre la economía real. Y la economía real se mueve fundamentalmente sobre la extracción de recursos naturales y materias primas, que lastimosamente en América Latina tenemos una especie de condena desde el siglo XIX. Nosotros estamos insertos en esos mecanismos, en esos circuitos internacionales, desde el siglo XIX, desde los albores de nuestra república, vendiendo recursos naturales. Venezuela exporta petróleo, el Ecuador exporta petróleo, Colombia exporta carbón, Uruguay exporta soja, Chile exporta cobre. Es así como nos hemos relacionado en el mercado mundial. ¿Qué problemas tiene este tipo de inserción? Los problemas son los ya estudiados por la teoría convencional de desarrollo latinoamericana. Cuando los precios bajan, se deterioran nuestras balanzas comerciales, nuestras balanzas de pago y se provocan insuficiencias de acumulación dinámica de capital. Pero hay otros problemas. Hay una creciente necesidad de exportar más y esto tiene un correlato ambiental muy fuerte. Es decir, hay un intercambio no solo de precios desigual, sino también ecológicamente desigual, como advierten muchos autores latinoamericanos e internacionales. En ese sentido, nosotros tenemos que cambiar la especialización. Tenemos que lograr una transición efectiva hacia otro tipo de especialización, dejar de tener tanta dependencia de los recursos naturales. Pero esto no es fácil, digamos, porque es un arrastre de siglos. El cambiar, el modificar, esto implica necesariamente una transición.
Y creo que estamos obligados a hacer esa transición, a una transición energética, a una transición productiva, a ligar mucho más a los aspectos de una economía basada en los servicios, basada en la inteligencia, en la creatividad, en el conocimiento, en tener un impulso mayor a la ciencia y tecnología, en lograr efectivamente coordinación de nuestra política macroeconómica internacional, de nuestra política pública, a nivel, por ejemplo, de UNASUR, de los países del ALBA, para lograr esta transición efectiva. Esto por un lado. Por el otro lado, digamos, hay que partir de la base. Nosotros no somos grandes emisores de contaminación, no somos grandes contaminadores. Las emisiones del Ecuador son parecidas a las del promedio internacional, igual que las de Venezuela, Bolivia incluso un poquito menor que el promedio internacional. Es decir, nuestras responsabilidades son diversas en ese mundo global y tenemos toda la autoridad como países, como gobiernos, como sociedad, para ir a los foros y alzar nuestra voz. Es decir, que nosotros dependamos de recursos naturales no es un impedimento para alzar nuestra voz en las cumbres de cambio climático. Cara adentro, en nuestra especialización, yo creo que sí es una tarea que debemos asumir con muchísima responsabilidad los gobiernos progresistas, las sociedades, en cambiar esta especialización perversa que venimos arrastrando. Ahora, transición, digamos, transición, esto significa que no se cierra el grifo de la noche a la mañana, significa que damos los pasos en firmes para lograr en algún momento este cambio de especialización, esta diversificación. Y ventajosamente yo creo que está en la agenda pública de algunos países. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, está ya puesto en su programa de gobierno, está puesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, la necesidad de hacer una transición efectiva de una economía basada en la especialización de recursos primarios hacia una economía mucho más ligada al conocimiento, y se están dando pasos en ese sentido. Creo que esa es una tarea pendiente de la región, y me parece que es una tarea mucho más pendiente de cara a lo que estamos viviendo en la coyuntura. La coyuntura está marcada en este momento por una baja de precios de los commodities, pasó ya este superboom de los commodities, tenemos una caída tendencial de los precios del petróleo y lo que estamos viendo es vulnerabilidad externa tremendamente grande. Si a eso le sumas la apreciación del dólar, que es lo que está afectando a países como El Salvador, Panamá, Ecuador, que no tienen moneda propia, bueno, tenemos todos los ingredientes para un escenario económico sumamente complejo. Y esto nos urge más a modificar nuestra especialización. One last question. Do you think there's a common position within Latin America around these issues that you're talking about? Because that seems to me would be essential to reach an agreement, that there is commonality, at least on a regional level, because after all, the United States has been one of the main countries that is resisting an agreement and always pointing at the South as being, as being the ones that are now polluting so much and so on, completely forgetting the historic legacy of the United States and also the fact that it still is the largest per capita emitter of CO2. So in order to reach an agreement, it seems to me it would be important to have blocks, and one of the blocks obviously would be Latin America. Is there a common position? Bueno, primero, efectivamente, ratificar tu información. Los Estados Unidos, un habitante promedio norteamericano emite cerca de 20 toneladas de CO2 por persona. Un habitante latinoamericano emite entre 6 y 7 toneladas, es decir, hay unas asimetrías enormes en los consumos y por tanto en las emisiones, y por tanto las responsabilidades son comunes porque todos respiramos y todos emitimos CO2, pero absolutamente diferenciadas. Ese es un aspecto clave. Creo que desde nuestro sur global debe ponerse los aspectos ambientales en el primer orden en el tapete de discusión. Son tan importantes como los aspectos migratorios. Así como los aspectos migratorios implican una coordinación de este sur global, así como la nueva arquitectura financiera internacional significa un nivel de coordinación para defendernos frente a los ciclos que tiene el capitalismo, que en este momento, por ejemplo, nos está perjudicando por los precios bajos de las materias primas y alimentos que afectan y vulneran a nuestro sector externo, en general a todas las economías latinoamericanas. Debe haber un planteamiento común frente a elementos del cambio climático. Creo que ahí los países del ALBA pueden aglutinarse, liderar la posición latinoamericana, traducirle esto a los niveles de UNASUR, a los niveles de la CELAC, y ojalá lleguemos como latinoamericanos y caribeños a una posición común en las negociaciones de cambio climático, a un bloque fuerte, digamos, entre los países del sur, que presionen, no solo desde el punto de vista de la ética, que es
fundamental en los temas y discusiones de cambio climático, sino también en los aspectos ya mucho más prácticos, operativos, de colocar responsabilidades comunes pero diferenciadas a este fenómeno que, insisto, es un fenómeno civilizatorio. Yo creo que así como es importante siempre reflexionar alrededor de los temas de justicia social fundamentales en la región, como es fundamental reflexionar sobre los temas de crecimiento económico, esta tercera pata, esta triada fundamental que es la sustentabilidad ambiental, debe estar presente en la acción de la política pública y de la coordinación internacional. Thank you very much for joining us. And thank you for joining us in interviews from Quito. I was joined by Fanda Falcone, ecological economist, professor, and former member of the cabinet of Rafael Correa. I hope you join us next time.